Hola, muy buenas tardes. Gracias a todas, a todos. Gracias Margarita también por compartir este espacio con Beto y conmigo esta tarde desde este lugar, pero que pretende, digamos, ampliar la audiencia que estábamos teniendo en las charlas de los jueves, alcanzando a más personas. Y tenemos un orador de lujo, reintegrándolo un poco a esta visión comunitaria, pública, de un gran pedagogo nacional, probablemente el mejor pedagogo que podemos contar en Paraguay en este momento, no solo por su formación, sino por los conceptos que hacen a todo lo que ha venido desarrollando en estos años. Y esos son los conocimientos que Beto va a ir compartiendo con nosotros en este ciclo del mes de julio. Va a tener otros invitados muy prestigiosos también en las próximas sesiones, pero vamos a hablar de la educación nacional y de su importancia para todo lo que significa el desarrollo del país y todo lo que significa en la institucionalidad sana de la República, en lo que hace a todas las funciones del Estado paraguayo y a esos ciudadanos que tienen que construir ese Estado y que para eso deben ser educados en tal sentido. Así que sin más preámbulo, Beto, también muchas gracias a vos, a Maque, a toda la familia por recibirnos aquí y partimos. Los comentarios los pueden ir haciendo en el Facebook y yo los voy a ir leyendo y compartiendo para que Beto les pueda responder. Adelante. Bueno, pero muchas gracias. Estoy realmente emocionado, recién lo decía con Margarita y con Rocío. Desde el 2011 creo que es la primera vez que estoy en esta situación académica de poder compartir más que nada algunas preguntas y algunos pensamientos que tengo en torno a lo que es la educación pensada desde Paraguay, desde Latinoamérica y en diálogo con el mundo. Para mí es muy importante, lo primero a aclarar, es que lo que yo voy a compartir con cada uno de los que esté del otro lado es más que nada una reflexión que busca una mayor comprensión de lo que nos está pasando en el ámbito educativo. O sea, yo no les voy a dar ninguna receta, no voy a dar ninguna fórmula, no voy a dar ningún tipo de, ¿cómo podríamos llamarle? No va a ser una clase magistral, ¿ok? Eso es lo que quiero decirles, sino que va a intentar ser un pensar en voz alta. Y aquí viene entonces la propuesta que teníamos, y quiero contarles primero algo que es muy pedagógico, que nos enseñó la pandemia. La pandemia nos enseñó que la tecnología podía entrar en el día a día de las familias, de las casas. Las clases pudieron sostener a través del celular, de la computadora, allí donde había conectividad. Pero el maestro, la maestra, cuando no tenía esa posibilidad de que sus alumnos tuvieran la conectividad, hacía las fichas, las llevaba personalmente en su moto hasta la casa de los chicos, después las recogía y se siguió utilizando el pizarrón, se siguió utilizando el papel, los bolígrafos, las crayolas para seguir generando experiencias de aprendizaje. Entonces, aquí nosotros tenemos una tecnología que nos permite comunicarnos con todo el Paraguay, inclusive con el mundo, que es Facebook, Internet, el sistema de Wi-Fi. Pero también tenemos las limitaciones propias de mi situación. Entonces, en ese sentido, recurrí a viejas prácticas de docente. Entonces, armé como un gran mural, un gran pizarrón donde ir compartiendo y sistematizando mis ideas. Entonces, una primera cosa que la pedagogía nos enseña, tenemos que generar las condiciones para que la gente aprenda. Esas condiciones no dependen solamente de tener la infraestructura, los medios físicos o tecnológicos, sino que tiene mucho que ver con un actor fundamental de todo el proceso pedagógico que son las maestras y los maestros de la patria. Ese es un elemento fundamental para poder pensar la escuela pública. Ese es un actor que necesariamente tiene que estar involucrado, que tiene que estar comprometido y convencido
de la pedagogía. Y a partir de este maestro y esta maestra de la patria, la pregunta que yo les propuse es, ¿por qué es importante seguir hablando de la nueva escuela pública paraguaya? Que van a ser nuestro tema eje a lo largo de estas próximas semanas. La próxima semana voy a tratar de hablar bien del concepto de nueva escuela pública paraguaya. Después me voy a juntar con José Antonio Galeano para mirar un poco cuáles fueron las condiciones sociales, políticas y culturales que permitieron a Ramón Indalecio Cardoso proponer una reforma, proponer un modelo educativo paraguayo pedagógico. Lo de Ramón Indalecio no fue un hecho aislado, sino que fue parte de un proceso. Siguió con alguna experiencia que ahí la voy a tener de invitada a Margarita Durán. Vamos a hablar sobre las escuelitas campesinas y la experiencia de cómo se construyó con la gente un espacio de formación. Finalmente, voy a tener como dialogante a una persona que trabajó mucho y que conoce mucho de lo que es el gremio docente, que es Miguel Ángel López Perito. Y con él vamos a hablar concretamente de cómo estos actores, los maestros y maestras de la patria, son la base de esa nueva escuela pública paraguaya. Todo esto que nosotros vamos a ir hablando, les quiero dar la noticia que desde hoy tenemos un blog que se llama Por Amor al Paraguay. Entonces tiene que escribir en Google Por Amor al Paraguay todo junto y ahí van a poder entrar y van a encontrar los primeros artículos que hemos subido y están todos ya invitados para poder también escribir en ese blog. La pregunta es, ¿por qué es importante seguir hablando de la nueva escuela pública paraguaya? Acá cada palabra tiene su sentido. Importante. Algo es importante cuando tiene un valor significativo y cuando impacta en la vida. Recién me decía Rocío, cuando tiene consecuencias. La escuela pública tiene consecuencias, impacta en la vida. Impacta en la vida de la familia, impacta en la vida de los docentes, impacta en la vida de los chicos, impacta en la vida del barrio. O sea, tener una escuela a 1 cuadra, a 2 cuadras, a 2 kilómetros, 3 kilómetros, no es indiferente para la vida de la gente. En ese lugar pasa algo. Algo que puede ser bueno, algo que puede ser malo. Hoy, por ejemplo, nosotros vemos cómo la escuela está haciendo una campana de resonancia, por ejemplo, de la violencia. O, por ejemplo, de los sueños de muchos chicos que quieren una vida mejor y se esfuerzan para tener una beca. Entonces, algo está pasando. Y tiene consecuencias, por ejemplo, en el mundo laboral. Los chicos que salen de nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestras universidades, con lo que han adquirido ahí, tienen herramientas o no tienen herramientas para poder insertarse en un mundo laboral desde el cual poder construir su propio proyecto de vida. Entonces, tiene consecuencias. Es importante la escuela pública. Seguir. Es importante seguir. Seguir indica que lo que nosotros hacemos en torno al debate sobre la escuela pública no es un hecho aislado, sino que es parte de un proceso. Eso es importante hoy en día. ¿Por qué? Porque algo que vamos a ver, el ser humano es un ser histórico, es un ser en contexto, es un ser inmerso en una cultura que se construye, que es una construcción colectiva, que es una construcción comunitaria. Entonces el proceso, el seguir es importante porque une las experiencias, los aprendizajes que se han tenido a lo largo de procesos históricos, de tiempos históricos, con nuevas situaciones presentes y con mirada hacia el futuro. Entonces, eso, el seguir indica que estamos inmersos en un proceso donde, y sobre todo los que están en el ámbito de la docencia, los docentes, las maestras, los maestros, los profesores, mismo los directores, supervisores, los coordinadores, saben que sobre educación se habla. Nosotros en nuestra cultura tal vez no somos muy afectos muchas veces a escribir un paper, a escribir un artículo, a escribir una reseña, pero sí nos encontramos para charlar, para conversar en la sala de profesores, en el pasillo, en el recreo, después, ¿no es cierto? Entonces siempre lo que está pasando en la escuela es parte de nuestras conversaciones. Entonces, ¿por qué es importante seguir hablando de la nueva escuela pública paraguaya? Porque impacta nuestras vidas, porque es parte de un proceso en el cual estamos inmersos como sociedad,
como maestros y como maestras, como familia, como alumnas, y porque el hablar es parte de nuestra cultura. Entonces, ese es el sentido de la pregunta, y yo quiero proponerles, y acá viene algo que acá lo podría explicar mejor la ingeniera, pero a mí lo que me fascinó es la teoría de la relatividad de Einstein. Y lo descubrió un tipo que se llama Minkowski, y que él habló de un modelo espacio-tiempo. Ese modelo de espacio-tiempo él presentó como dos conos y una superficie donde se encontraban esos dos conos. Entonces, un cono, y él piensa esa relatividad del tiempo y el espacio en torno al tema de la luz. Entonces dice que la luz, ¿no es cierto?, proviene, ¿no es cierto?, del pasado y pasa por el presente siempre en dirección a un tiempo futuro. ¿Y dónde nosotros nos encontramos? Nos encontramos en este tiempo presente, pero somos el resultado de un pasado que hemos construido, que hemos vivido, y nos proyectamos hacia un futuro que está en construcción. Entonces, lo que yo quiero proponerles es que respondamos esta pregunta a partir de esta experiencia de mirar el pasado, de mirar el proceso y ver hacia dónde nos proyectamos para decir por qué es importante. Entonces, y acá voy a utilizarlo, seguime Rocío, a nuestro querido Ramón Indalecio Cardoso. El año pasado me regalaron este libro que lo imprimió la Fundación Alianza, lo reimprimió y es parte del programa Negri del MEC. Está muy bien hecho, es una hermosa edición. ¿Qué es lo que yo hice? Lo volví a releer, esto antes estaban 3 tomos separados, y lo volví a releer. Y me detuve, ¿en dónde? Me detuve en la bibliografía de ¿qué? De lo que Ramón Indalecio Cardoso leyó. Y a partir de lo que él leyó, estoy tratando de comprender, ¿no es cierto?, cómo él entendió a la escuela pública en su época y cómo la proyectó hacia el futuro. Porque Ramón Indalecio, en la década del 20, también estaba en un presente donde él tenía todo ese pasado de la guerra, tenía ese pasado de la reconstrucción del Paraguay y se proyectaba en ese momento hacia una nueva posibilidad bélica. Y estaba inmerso en un tiempo de reconstrucción del Paraguay. Entonces, ¿qué leyó Ramón Indalecio Cardoso? Y a partir de eso trato de explicar la respuesta, o que me imagino yo, de por qué es importante seguir hablando de la nueva escuela pública paraguaya. Entonces, lo primero, voy acá a irme al el amigo, acá, poner Condorcet, en la Revolución Francesa, escribe 5 memorias, nosotros le llamaríamos diagnósticos sobre el estado de la educación en Francia, entre el final de la monarquía y el pleno proceso de la Revolución. Y él escribe, y me parece genial esto, dice, el comentario a sus libros dice, el nuevo tipo de sociedad que quería llevar adelante la Revolución Francesa exigía cambiar no solo las leyes, sino también las conciencias, para estar a la altura del nuevo orden constitucional que recientemente se implantaba. Gente, esto es lo que nosotros vivimos en la década del 90, cuando se hace la Constitución del 92, pero era necesario una reforma educativa que es la del 93, para poder entonces generar las condiciones para que esa Constitución llegara al día a día de la gente. Entonces, de vuelta, es importante seguir hablando porque tiene impacto. Y ese impacto lo mostró esa experiencia que nosotros vivimos, los maestros y las maestras, todo el sistema educativo, cuando la Constitución necesitó de una escuela que formara una nueva ciudadanía. Pero atención, el hombre únicamente podía operarse a través de la educación, de seguir los ideales revolucionarios, solamente a través del potencial transformador que tenía la educación. Ese potencial de transformación que tenía la educación se basaba en la idea de que la perfectibilidad del hombre, de la sociedad, y la confianza casi ilimitada de la educación como motor de ese perfeccionamiento progresivo. Era necesario construir un sistema de nueva planta, con nueva gente, con nuevos currículums, con nuevos modelos de escuela,
lo que motivó la elaboración y discusión de sucesivas propuestas sobre la organización de la educación nacional. Primer elemento. La escuela pública surge con la Revolución Francesa. Antes no existía. Entonces, la escuela pública es parte de un proceso de reconstrucción de lo que es la sociedad, donde la sociedad se propone algo diferente. Entonces, bueno, la escuela pública es un ámbito de donde se va a construir eso, las herramientas se van a adquirir para poder llevar adelante ese proyecto. Y acá viene entonces nuestro amigo Kant, en su obra ¿Qué es la ilustración? ¿En qué es la ilustración? Kant dice, la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. ¿Qué es lo que aquí nos viene del pasado? Esto nosotros lo trabajamos en el Paraguay. Lo trabajó Ramón Indalecio Cardoso, ¿cómo? Le dio confianza al cuerpo docente de que eran capaces de generar una experiencia innovadora en Latinoamérica llamada escuela activa. Entonces, y los formó para que la llevaran adelante. En la década, en el 93, la Fundación Alianza, a través del Instituto Buscando la Vida, llevaba adelante cursos que formaban en psicogénesis, cursos que formaban a los docentes en las herramientas para desarrollar la autoestima. Al mismo tiempo se trabajaba todo lo que era el marco normativo para que los docentes pudieran acceder a su derecho. Pero también aquí es importante decir que desde el pasado, nosotros no nos olvidemos, Revolución Francesa, entonces necesitamos para sostener los nuevos derechos del hombre expresados en la Constitución, una escuela, un espacio que forme a los ciudadanos para poder vivir eso. Kant dice, genial, pero los ciudadanos tienen que tomar la decisión de liberarse de la dependencia y animarse a pensar por sí mismos. No se olvide que estaban saliendo del absolutismo. Tercero, Rousseau. Rousseau, muchos dicen, bueno, la obra de Rousseau es pedagógica, es el Emilio. No. Para entender la propuesta pedagógica de Rousseau hay que leer el Emilio, el contrato social y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Entonces, no existe posibilidades de formación en lo que pensaba la Ilustración, una formación integral para la autonomía, para la realización, si no hay un contrato social para sostener como Estado a esa institución llamada escuela pública que pudiera garantizar que las personas se formen para poder adquirir las herramientas que le permitan entonces ¿qué? Liberarse de las desigualdades en las cuales vivían. Entonces, en esto nosotros tenemos que nuestro querido Ramón Indalecio va a beber de esto. Y por último, y él escribe su primer libro, es sobre Pestalozzi, donde Pestalozzi, en una obra que se llama Como Gertrudis enseña a sus hijos, que es una serie de cartas que manda a sus amigos para explicarle cómo enseñaba, él va a decir tres cosas importantes. Una, que él estaba preocupado por la educación del pueblo. Dos, que el ideal de educación de los niños con los cuales él trabajaba con niños, era formarlos para la agricultura, la industria y el comercio. Por ello él comienza con una especie de escuela agrícola a desarrollar su experiencia pedagógica. Y comienza a trabajar con niños huérfanos, con niños de la zona que había sido arrasada por una guerra en Suiza donde él vivía. Y entonces él dice, quiero formarlos para que está bien que ellos aprendan a cultivar, pero que eso que cultivan lo conviertan, lo procesen y que también lo sepan vender. Y eso lleva a que para Pestalozzi la pedagogía verdadera se encarga de formar el corazón, la mente y las manos. No es o lo uno o lo otro, son las tres cosas. Y eso uno puede ver en la escuela pública paraguaya que propone Ramón Indalecio Cardoso. Acá tenemos la base. Entonces, podríamos hacer una pequeña pausa de unos minutos para ver si hay preguntas
Y antes de pasar a la siguiente fase, que es súper interesante, donde yo quiero proponer una hipótesis. Yo creo que Ramón Indalecio Cardoso no es el representante en Latinoamérica de la escuela activa. Yo creo que Ramón Indalecio Cardoso es el representante en Latinoamérica del movimiento de la reforma pedagógica de la primera mitad del siglo XX. Lastimosamente, por razones que todos más o menos conocemos históricas, no se difundió su obra. Pero él, ¿no es cierto?, es la persona que interpreta cuáles son las inquietudes de ese movimiento y las lleva a una práctica concreta con los maestros y maestras de la patria, con las escuelas paraguayas. Y es una experiencia que inclusive Adolfo Ferreira viene a verla, ¿no es cierto? Cierto, como uno de los fundadores de la escuela activa, pero también como miembro de un movimiento mucho mayor que es el movimiento de la reforma pedagógica. Entonces, eso es lo que viene a continuación. Pero podemos hacer algunas preguntas, no sé si hay preguntas, inquietudes. Margarita, vos estás acá para hacer un comentario. Si no, no hay agua para vos. Un poco de agua. Hay saludos de los asistentes, de varias personas, y el cardenal Cristóbal, que saluda a todos, pero que dice en Marruecos ya es muy tarde. Un abrazo a Luis Riara. Mucho. Marga, ¿algún comentario? ¿Algún comentario del público que nos puedan hacer? ¿Alguna pregunta mientras se hidrata el disertante? Lo que es importante, esto que estamos haciendo es mostrar que tanto Ramón Indalecio Cardoso como la idea de escuela pública paraguaya no es un invento de coyuntura, sino que es súper interesante, es una construcción, un proceso, ¿no es cierto? Es un continuar hablando sobre temas que el mundo habla y que todavía no podía resolver. Entonces imagínense que nosotros en Ramón Indalecio Cardoso, en los maestros de la época, tenemos gente que estaba dialogando con las principales problemáticas que el mundo estaba discutiendo. Y entonces, y no solamente, y ahí es yo creo una característica paraguaya muy interesante, que es la gran capacidad del docente, de la escuela paraguaya, de ir a las prácticas, ¿cierto? Entonces, muchas veces no se tienen todas las condiciones, pero cuando aún sin las condiciones se tiene la creatividad, digamos, el compromiso de maestros que hacen la diferencia. Acá Miriam González pregunta, dice, ¿algún dato más sobre Ferreira en quien se basa Ramón y Cardoso? Eso vamos a verlo ahora, ¿no es cierto? Pero ahí también tengo otra hipótesis. Yo creo que con el que tuvo una amistad y con el cual él se va a establecer un diálogo de maestro y discípulo es con Adolfo Ferreira, ¿no es cierto? Ferreira. Pero yo creo que Ramón Indalecio va más allá. Mi hipótesis es que él tiene una experiencia latinoamericana que, por ser llevada en Latinoamérica, se desprende de la experiencia europea de la escuela activa, mismo de la experiencia norteamericana, y tiene condimentos sobre todo en lo que tiene que ver con el sector campesino, con los agricultores y con los trabajadores. Pero ahora vamos a ver Ferreira. Aquí hay una pregunta también. Dice Aldo Jones, ¿el nacionalismo preguerra del Chaco truncó en alguna medida su proyecto? Se refiere al proyecto de Ramón Indalecio Cardoso. Sí, y vamos a ver, sobre todo, yo creo que que es lo que vamos a discutir en el tercer encuentro con José Antonio, lo que comprendió Ramón Indalecio Cardoso al mirar la escuela pública es el potencial que también vimos que descubrió con Corset, ¿no es cierto? Es el llamado que ve de Kant a esa participación. Entonces, lo que la gente en ese momento, en un espíritu muy pragmático, quería una preparación para lo que se venía, que era la guerra.
o quería poder ver las soluciones inmediatas para un desarrollo económico que era súper necesario. Lo cual Ramón Indalecio estaba construyendo, y eso hay evidencia, solamente que en forma integral. Pero la gente quería hacerlo de una forma unidireccional. Entonces eso es lo que yo creo que más que la guerra, independientemente de que fue un factor importante, importantísimo, es que Ramón Indalecio y muchos intelectuales de su época estaban en dos sintonías diferentes y tenían dos lecturas diferentes. Había una mirada muy enclaustrada en una problemática grave que vivía el Paraguay, y por otro lado, Ramón Indalecio, que era hijo de esa problemática, miraba al mundo. Sigo. Entonces, para Miriam y para la gente, nosotros ya... Acá una preguntita más. Una pregunta más. Antes de seguir, Gaby Walder, ¿cuáles son las características de la reforma latinoamericana a la que hiciste referencia? ¿El periodo? ¿Cuál fue el referente? Ahora vamos a eso. Nosotros vamos concretamente a eso en este momento. No se olviden, nosotros tenemos una base común que es la Ilustración, porque aquí nace la escuela pública, en este periodo. Nace de la revolución, nace de una transformación de la sociedad. Es un nuevo mundo que tiene una punta de lanza que es la escuela pública. Por eso, yo sé que muchos siguen a un autor que habló de que la escuela pública es hija de la revolución industrial. Y en realidad no es así. La escuela pública es hija de la revolución liberal, ¿cierto? Pero no del Partido Liberal que nosotros tenemos, sino la revolución que se genera en los Estados Unidos, que se genera en Francia. Entonces, la escuela pública es hija de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahí surge. Antes no existía escuela pública. Existían instituciones que formaban élite, o que ya sea lo religioso, lo político, etc., pero no escuela pública. Algo que es importante decir es que la reforma, con la necesidad del acceso a la lectura de la Biblia, genera también esa necesidad de la escuela pública. Pero la enseñanza de la lectura era temida por los políticos, ¿cierto?, de la época. ¿Por qué? Porque significaba darle un poder, ¿no es cierto?, de comprender lo que estaba escrito, que unía de vuelta, no se olviden, proceso, ¿cierto? No mirar el momento, sino mirar el proceso, ver que ya hubo pobres, ver que ya hubo gente oprimida, ver que ya hubo movimientos de liberación. Entonces, la lectura era peligrosa. Entonces, pensar en una institución que enseñe las primeras letras era peligroso. Pero por eso también hubo mucha resistencia a generar los sistemas educativos al inicio. Entonces, ¿dónde estoy? Sí, estoy acá. Muy bien. Vamos aquí. De vuelta, ¿qué leyó Ramón Indalecio Cardoso? Búsquenlo, está en la bibliografía que él mismo cita. Simón Rodríguez. El hombre no es ignorante porque es pobre, sino al contrario. Instruir no es educar. Enseñen a los niños a ser preguntones. Enseñar es hacer comprender, es emplear el entendimiento, no hacer trabajar la memoria. Estamos hablando de uno de los grandes asesores de Simón Bolívar, un movimiento de la emancipación latinoamericana, Simón Rodríguez. Entonces, claramente, en la línea con Rousseau, ¿cierto?, que no se olvide Rousseau, el Emilio, contrato social y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, dice, ser pobre, ¿cierto?, no es la causa de la ignorancia, ¿no es cierto?, sino que la pobreza lleva a la ignorancia. Instruir no es educar. Entonces ya en ese momento se comienza a hablar de todo, que se necesita algo más que enseñar a leer y a escribir o las primeras sumas. Había que darle algo más. Entonces, y de vuelta, pensamiento crítico. Enséñenle a preguntar. José Pedro Varela, ya más cercano, más en el siglo XIX, Uruguay. En la escuela pública se educa el hijo del patrón y del obrero. Comparten el día a día del aula y el patio. De vuelta, estamos en un movimiento emancipatorio latinoamericano
de constitución de las democracias, de afianzamiento de la idea del ciudadano y de vuelta a la línea de Kant, ese ciudadano necesita animarse a tener el valor de pensar por sí mismo. Entonces el voto, el trabajo, todo lo que hace la vida cotidiana tenía que ser algo asumido. Y para eso se necesitaba ¿qué? Educación. Y ahí Ramón y D'Alessio le lee a Montessori, a las hermanas Agassi, a Ferreira, a De Crowley, a Freinet, a Dewey. Y entonces ahí él se empapa de un proceso sumamente interesante, que es el movimiento de la Reforma, el cual buscó transformar la educación tradicional, enfatizando la autonomía del niño, la educación activa y participativa, y la adaptación a las necesidades individuales de los estudiantes. Se oponía a la rigidez y memorización del modelo educativo tradicional, promoviendo una educación más centrada en el estudiante y conectada con la vida real. Estamos hablando en la década del 20 al año 50. Entonces, a este movimiento, cuando yo digo que lo que hacía Ramón y D'Alessio es pensar más en forma conectada con lo que estaba pasando en el mundo, los promotores de la pedagogía estaban pensando en una escuela pública que realmente fuera un motor de la historia para llevar a la humanidad hacia mejores condiciones. Nosotros tenemos desde Adorno, Oppenheimer, también con Lyotard, una crítica al fracaso de la Ilustración. Los pedagogos, que algo que nos caracteriza es que nosotros lo que hacemos es que buscamos que las cosas sucedan, entendieron que algo no funcionaba con la Ilustración, con todo lo que habían propuesto estos pensadores, estos pedagogos. Entonces buscan cambiar la escuela y conducirla hacia aquí, hacia este rumbo. ¿Qué es lo que pasa? No se olviden que, de vuelta, la escuela no es que fue tomada por la Revolución Industrial, la escuela fue tomada por los estados-nación militarizados y convirtieron la escuela muchas veces en un remedio de los cuarteles. Entonces, tomando a Rousseau y al Emilio, la reforma pedagógica, el movimiento de la reforma pedagógica, Ramón y D'Alessio Cardoso dice, genial, enséñale al niño como niño. No necesita ser un pequeño adulto que juegue. Ahí entra todo lo que es Froebel con el kindergarten, lo que es la educación inicial. Y de vuelta, ¿qué es lo interesante de la escuela pública paraguaya? Se lleva a la práctica. Y eso se puede ver no solamente en los relatos de Ramón y D'Alessio Cardoso, la reforma del 24 al 25, sino que recomiendo, compren el libro de Margarita Durán y vean lo que eran las ligas agrarias cristianas y lo que eran las escuelitas campesinas. Léanlo Ubaldo Chamorro y vean lo que se hacía en la escuela, en las escuelas vivas. Perdón, en la escuela viva ya es todo lo que es el trabajo de Dominique de Melén, lo que es Inés Perrota, todo un equipo maravilloso. Entonces, lo que se puede ver es que cuando vos le das la posibilidad al maestro de hacer pedagogía, entonces y al maestro paraguayo avanza, ¿no es cierto? Avanza en que en nuevas propuestas más cercanas a la realidad cotidiana, más cercanas a lo que aquí proponía el movimiento de la reforma pedagógica, pero con los ritmos que la época le permitía, los recursos, la política, etc. Entonces, aquí nosotros tenemos que dar un pequeño salto. ¿A dónde? Espera, acá es al revés. Tenemos que irnos lo puse acá porque creo que todavía es una duda, es a la escuela activa de Ramón y D'Alessio Cardoso. Entonces, él toma del movimiento de la reforma, bueno, la escuela tiene que ser un espacio donde se pueda generar con la comunidad una experiencia cultural, formativa, que le permita al Paraguay, que había sido arrasado por la guerra, progresar. Pero no solamente progresar en lo económico, ni prepararse para una guerra, sino progresar integralmente. Por eso le van a ver, vamos a leerlo, ¿no es cierto?, de que en una introducción le dice,
Otazú, el que lo presenta esos libros, Osuna, perdón, presenta esos libros de, Cardoso, usted es muy filosófico, vamos a lo concreto, ¿no es cierto? Pero él hacía las dos cosas, y es lo maravilloso de lo que propone Ramón Indalecio en la escuela activa. Después, nosotros tenemos la experiencia de las escuelitas campesinas, donde desde la construcción con la comunidad, a partir de su realidad, se recupera la cultura del campesino, se la pone en valor y se construye una propuesta liberadora. Entonces, eso es una experiencia realmente maravillosa que también nos muestra el potencial creativo, pedagógico que existe digamos, no solamente en el docente, sino en la comunidad educativa. Después, la escuela nueva de Valdo Chamorro ya es una reflexión, es una verdadera conexión con lo que estaba pasando en Latinoamérica. Lo que estaba pasando en Argentina, en Brasil, lo que estaba pasando en México. Hay una síntesis paraguaya donde se dice, bueno, tenemos la posibilidad de renovar la escuela a partir de una nueva propuesta de construcción con las comunidades, de experiencias, programas, de metodologías que sean significativas para la comunidad, para los chicos. Y acá es lo importante. Es la mejor manera de que los chicos lean, escriban, aprendan historia, aprendan ciencias, ¿no es cierto? Porque se le vuelve significativo, le es importante, tiene consecuencias en su vida. Y después ya con la reforma del 93 tenemos la Escuela Viva. La Escuela Viva es una experiencia súper interesante, focalizada, que abarca diversos aspectos. La educación indígena, la primera infancia, la formación de los docentes, el trabajo con las comunidades, la recuperación de la cultura a partir de la incorporación a todo lo que son los materiales que se producen. Entonces, es una experiencia ciertamente que abarcó un número limitado de escuelas, pero que permitió descubrir que el potencial de esa escuela paraguaya, pública, soñada por Ramón Indalecio Cardoso, por eso lo puse aquí, seguía intacto. Y también permitió pensar en una ley general de educación con el artículo 9 y el 10, con los principios y fines aterrizada. Muchos piensan que es a veces muy ideal, pero cuando uno lee esos artículos, comprende y mira la época, era lo que el Paraguay necesitaba en ese momento para poder, como decía Condorcet, estar acorde con los nuevos tiempos y poder construir. Entonces, acá es importante, yo no sé nada de la parte legal, pero sí sé de pedagogía. La pedagogía nos dice que todo currículum, que toda normativa es dinámica y que tiene que estar en constante diálogo con su época. Entonces, lógicamente que cada cierto tiempo los planes de estudio, los planes de educación, las leyes tienen que ser revisadas y puestas en diálogo con la época. Ahí Rocío dice, me faltan 5 minutos, me quedan 5 minutos, pero llegamos a ¿dónde? Llegamos a la nueva escuela pública paraguaya, que es como una síntesis de este proceso y tiene mucho que ver con el Plan 2020 y con el Plan 2024 de educación, donde esos dos planes recogen lo que es la experiencia, el diagnóstico, las demandas, las oportunidades de la educación paraguaya, no post-gobierno autoritario, sino en proceso, ¿no es cierto?, de todas las reformas que tuvimos en el 57, en el 73, lo que habló Ramón Indalecio de la reforma del 24-25, o sea, teníamos nosotros enfrente a nuestra mirada pedagógica la oportunidad de decir, bueno, estamos en condiciones de plantear una nueva escuela pública paraguaya. Entonces, eso es lo que se refiere y que vamos a ver después, por qué nueva, por qué escuela, por qué pública, etc. Y podemos llegar acá para después, nos falta mirar el futuro. Pero hasta aquí es la base, esa luz que viene del proceso de construcción histórica que nos lleva a decir por qué es importante y significativa seguir hablando de la nueva escuela pública paraguaya. Comentarios. Tomo agua. Dale. Marcial Martínez dice, esa libertad que emite Cardoso, ¿cómo llevarlo en nuestro país?
principalmente por el direccionamiento y control permanente de las supervisiones, que quieren más documentos que productos. ¿Hoy estas prácticas llevan al retraso, según usted? La educación necesita monitoreo, seguimiento. ¿Pero por qué? Para aprender. ¿Para aprender qué? De las prácticas. Entonces, la documentación de esos procesos tiene que caminar hacia ese aprendizaje que nos permita mejorar constantemente la propuesta educativa. ¿Cuál es nuestra oportunidad? Eso sí ya es futuro. Es que cada maestro tenga su tablet, ¿no es cierto?, conectada a Wi-Fi y que ahí entonces pueda completar toda la documentación y eso vaya directamente al gobierno central de la educación. Entonces, hacia eso hay que caminar. O sea, la pedagogía te dice, incorporar la tecnología para poder monitorear mejor. Gracias, Marcial. Nos saluda desde Borja, Guairá. Y está atento a la presentación. Tierra de nuestro ilustre guaireño. Bueno, después está Lisa Ledesma. Dice, Cardoso, Freire y Dewey, ¿se complementan o se contraponen? Se complementan porque son diferentes ámbitos culturales y diferentes tiempos de acción. Entonces, lo que nosotros tenemos es un Cardoso de posguerra, ¿no es cierto? Y preparándose para entrar en una nueva situación bélica y sobre todo de reconstrucción del Paraguay. Después tenés a Dewey que piensa en una democracia norteamericana de exportación, ya, porque no se olvide que es a partir de la Segunda Guerra Mundial es el modelo que, digamos, se exporta a todo el mundo de un sistema educativo democrático. Y Paulo Freire es, ¿no es cierto?, es una experiencia y sobre todo creo que su mayor aporte es pensar, ¿no es cierto?, la educación desde la praxis. Entonces, pensar que el sistema educativo, como en concordancia con Gorset, ¿no es cierto?, y con Rousseau, puede cambiar la sociedad para llevarla a un estadio mejor. Y puede, ¿no es cierto?, evitar que la desigualdad siga, digamos, como dominando la convivencia social. Muchas gracias. Gil Adrián Mareco, saludo doctor Riar desde Hernandarias. Adri Clos, tengo gente conocida y muy querida que hasta ahora se acuerda de los campamentos de docentes de Ubaldo Chamorro. Exactamente. Luis Martínez, caballero, muy interesante. Mis respetos de siempre y agradecido a su persona. Somos la pareja de docentes que ayudaste a salvar de una muerte segura. Eternamente agradecido. Saludos desde Cundú, Paraguay. Les recuerdo. Quiero nomás referirme a lo de Ubaldo Chamorro. Lastimosamente nosotros vivimos una época de mucho oscurantismo, ¿no? Entonces a mí me tocó ser profesor de Cristo Rey. Ustedes saben que Cristo Rey fue intervenido en la década del 70 y que nosotros hicimos el primer campamento en el 92 después de aquella intervención, donde se pensó siempre que el campamento era un espacio de ideologización, un espacio de diversas, digamos, actividades no santas. Sin embargo, la experiencia que nosotros tuvimos con aquellos chicos fue la de generar una comunidad que convivía el día a día, las cotidianidades, y se reunía más y le posibilitaba hablar de otras cosas. Ubaldo Chamorro hizo lo mismo. Los campamentos eran pedagógicos. Ahí se hablaba de pedagogía, se pensaba pedagógicamente, pero ¿desde dónde? De la convivencia. Eso, por la lectura de la época de las escuelitas campesinas, era el secreto también de ese modelo que se desarrolla en las ligas agrarias, porque le permite el encuentro, el vínculo, donde el docente, la docente, tiene la posibilidad de comprender el mundo en el cual vive el niño o el joven y a partir de ahí genera la experiencia de aprendizaje. Ahí cambia totalmente la película y se vuelve Munier hablaría de una educación personalizada. Bien, tenemos un par de saludos. Fuerza y adelante, profesor Riar. Saludos desde Mariano Roque Alonso, nos dice Cristina González. Y Marcial Martínez, muchas gracias por la respuesta.
Quiero una última cosa decir también con respecto, antes de hacer el cierre del... la inteligencia artificial es maravillosa y tenemos que usarla. Los docentes tenemos que aprender a usarla y usarla bien. Pero cuidado con pensar que la inteligencia artificial va a reemplazar al docente o al vínculo directo, afectivo, humano, integral, personalizando la enseñanza. Los últimos 10 años, a través de YouTube, los tutoriales nos han permitido aprender muchísimas cosas, pero sigue siendo un tutorial. La inteligencia artificial siempre va a ser una recopilación teórica de las experiencias de otros y que va a dar respuestas que son válidas, que hay que utilizarlas. Pero en una situación de época donde es un emergente el problema de la salud mental, donde es un problema emergente la depresión, donde es un problema emergente la ansiedad, ese contacto humano es necesario. Ahora, yo como pedagogo, no esperen que le diga es tecnología versus el contacto humano. No, es tecnología y contacto humano. ¿No es cierto? Integralidad. Entonces, eso nomás no quería olvidar de decirlo. Bueno, vamos hacia... O sea, ¿por qué es importante seguir hablando de la nueva escuela pública paraguaya? Porque, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, la desigualdad social persiste. Es persistente, ¿no es cierto? Entonces, hay una desigualdad social persistente. Es un problema, ¿no es cierto?, que lo tenemos arraigado en Latinoamérica y es un problema que se expande a nivel mundial. Basta hoy mirar lo que está pasando en el norte, ¿no es cierto? En diversas zonas del mundo vemos cómo esa desigualdad cada vez es más pronunciada. Y entonces está generando un problema que entonces es importante una nueva escuela pública que permita trabajar las, hoy diríamos, competencias que le van a permitir a la persona no adaptarse, no someterse, no homogeneizarse, sino generar alternativas para una vida más digna. El otro elemento importante es que a través de la escuela pública lo que se busca es garantizar el derecho universal a una educación integral, de calidad y gratuita. O sea, nuestra Constitución Nacional de 1992, que a mí me tocó hacer un estudio de todas las constituciones hasta la fecha, es la que mejor trata el tema educativo, que se complementa con la Ley General de Educación, entonces garantiza estos elementos. Tiene que haber una formación, las posibilidades que los chicos, las chicas, los jóvenes, los adultos se formen, ¿no es cierto?, en experiencias que sean integrales. ¿Qué es la integralidad? Es no diseccionar al ser humano. Entonces nosotros tenemos un cuerpo, nosotros tenemos una mente, nosotros tenemos una emoción, nosotros tenemos una percepción. Entonces esos elementos tienen que entrar en el proceso educativo. Entonces no es solamente una cosa. Yo no formo para el mundo del trabajo, yo formo para el mundo, ¿cierto? Pero lo formo en relación con uno mismo, con los demás y con el mundo. Esa es la integralidad. Entonces, el otro elemento importante, pero que no quiero que también no se olvide, desigualdad social persistente, por eso es importante la gratuidad. Pero no nos olvidemos lo que dice nuestro amigo Simón Rodríguez. El hombre no es ignorante porque es pobre, sino lo contrario. Entonces, de vuelta, el desarrollo del país invierte en educación para justamente romper con este círculo de pobreza y poder generar progreso a nivel de sociedad. Entonces, respuesta integral. La escuela tiene las condiciones para dar una respuesta integral a los desafíos de la tecnología, el mundo laboral y la construcción democrática de un país justo, equitativo e inclusivo. A nivel mundial lo ha demostrado. O sea, existe históricamente un movimiento que se llama antipedagógico. Existen los antiescuelas. Existen los que quieren todo el día despotrican contra el maestro, con la institución, la directora, la supervisora. Pero, cuando decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no a nivel de una experiencia pequeña, no, a nivel institucional. Vamos a institucionalizar, vamos a crear un sistema. Entonces la escuela sigue siendo, ¿no es cierto?, la mejor opción.
pero siempre y cuando el motor, el eje sea lo pedagógico. ¿Qué significa? Siempre y cuando en el centro esté siempre la preocupación y ocupación de generar las condiciones para que la persona se forme. Cuando se desvía de esa intencionalidad, entonces sí, se vuelve un instrumento deficiente. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Aunque existe la desigualdad, a través de este derecho a la universal a la educación, voy a construir una ciudadanía más democrática. Y acá es importante, la escuela, volvemos, la escuela pública se educa el hijo del patrón y el obrero. Movilidad social, se mira más allá de lo que es el pequeño mundo, del pequeño segmento, y se comprende, ¿no es cierto?, al país, se comprende al Paraguay. El Paraguay, entonces, que tiene una raíz campesina, pero que también tiene hoy una raíz ganadera, también tiene una raíz industrial, también tiene una raíz comercial. Entonces, ahí existe la posibilidad de ese encuentro. Espera, este está primero. Acá es importante el reconocimiento. La escuela es el espacio donde se da el reconocimiento y valorización de la riqueza, pluralidad y desarrollo cultural. Ahí se aprende a cantar la guaraña, ahí se aprende a bailar la polca, ahí se aprende sobre nuestra literatura, ahí entonces se valora que el paraguayo es creativo para solucionar diversos problemas. Ahí el chico en el interior, ¿no es cierto?, logra hacer la síntesis entre lo que mamá le dice, no te bañes después de comer sandía, ¿no es cierto?, y lo que realmente pasa en su cuerpo si se baña después de comer sandía. O sea, es un espacio donde no es solamente una transmisión, no es una reproducción cultural, sino es un continuo enriquecimiento de la cultura. Los martes en la Plaza de los Desaparecidos, desde hace ya unos par de meses, se comenzó con la guaraña, ¿no es cierto?, se reúnen ahora un grupo de cantautores. ¿Qué es un cantautor? Una persona que canta, pero que compone lo que canta. Y lo hacen con ritmo paraguayo, pero un ritmo paraguayo que está evolucionando, ¿no es cierto?, que tiene nuevas formas, donde los jóvenes en el Departamento Central, hay un estudio que está queriendo hacer y ojalá lo pueda hacer Rodolfo Elías, Rudy Elías, ¿no es cierto?, sobre la música popular de los jóvenes en el Departamento Central. Hay toda una nueva literatura, una nueva composición y eso, en la mayoría de los casos, surge de experiencia en la clase de literatura, o surge con algún profesor de música, o surge con un grupito que se encontraron en un recreo. Entonces la escuela es ese espacio de valorización de la riqueza, de la pluralidad y el desarrollo cultural. Y acá es importante la pluralidad, porque nosotros también en nuestro país tenemos los pueblos originarios, tenemos gente que ha emigrado, tenemos gente que se traslada de un departamento al otro. Vivir en el norte del Paraguay no es lo mismo que vivir en el sur, en el este o en el oeste. La región, la persona que vive en una escuelita, me ha tocado trabajar con gente de plurigrados en el Chaco, es muy diferente un plurigrado en el Chaco que en San Pedro. Entonces, pero es diferente, no significa ni bueno ni malo, significa la posibilidad de un nuevo Paraguay constantemente en construcción. Entonces, eso es, la escuela pública te permite eso. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de pensar la escuela pública paraguaya hacia el futuro? Esto es algo que siempre Rocío me dice, ¿no es cierto? Nosotros somos con Margarita muy emotivos, muy románticos, y hablamos de la patria soñada. Y amamos esa imagen, ¿no es cierto? Pero Rocío me dice siempre, sí, está bien lo de la patria soñada, pero bueno, a ver qué hacemos de cara con la inteligencia artificial, qué hacemos con el tema de las energías renovables, etc. Y es cierto. Entonces, y la escuela tiene algo, te puede hacer amar acá desde todo lo que es la valorización de la cultura, la patria soñada, pero también te plantea, ¿no es cierto?, que el valor agregado, ahora voy a aclarar, desde lo pedagógico, es la escuela pública paraguaya nos pone ante la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades, de generar espacios de encuentro y pluralidad, de proponer una formación de ciudadanía crítica y activa, nos propone revalorizar constantemente los principios democráticos comunes
y nos invita a una cohesión social y a un proyecto nacional inclusivo. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la escuela pública paraguaya? Primero, porque es nuestro tema. O sea, como sociedad, ¿no es cierto?, un elemento fundamental de construcción de nuestra ciudadanía, de nuestro proyecto como nación, es hablar de, bueno, cómo educamos a las nuevas generaciones, cómo los adultos nos reeducamos, porque eso está pasando con las tecnologías, con Internet, con el celular, con WhatsApp. Es importante también que nosotros pensemos en que en este momento, lo vemos a nivel global, la lógica es amigo-enemigo, la grieta, ¿no es cierto? Sin embargo, todo este tema que está pasando con el tema de las fake news, todo este tema que está pasando con la violación de los derechos internacionales, con la utilización desmedida de la tecnología en ciertos ámbitos que hasta deshumaniza. Entonces, bueno, la escuela es el espacio, la campana de resonancia donde poder pensar esto. Y con esto termino. Siempre y cuando nosotros, los que estamos comprometidos con la educación, llámese profesor, maestro, supervisor, coordinador, etc., nos sintamos herederos de Ramón y de Aliso Cardoso, nos sintamos herederos de la pedagogía, nos sintamos como actores protagónicos en la construcción de un buen vivir más amplio. Entonces, ¿eso qué hace? Hace no tanto que generemos respuestas, sino que generemos, como hoy la inteligencia artificial pide, buenos, ¿cómo es que se llama? Prompts, ¿no es cierto? Buenas preguntas. Entonces, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de la nueva escuela pública paraguaya. Pero tenemos que hablar desde la pedagogía. Entonces, y eso significa que este es nuestro ámbito. Nosotros estamos en esta tónica, ¿cierto? Estamos en este momento, en nuestro presente, está enriquecido por todo esto. Somos maestros y maestras de la patria. Somos padres, somos profesores, somos pedagogos que estamos inmersos en este mundo. Y desde aquí tenemos que dar respuestas. Y acá viene algo que es importante. En la década del 60, Francia es la primera universidad que habla de reemplazar la carrera de Pedagogía y Educación por Ciencias de la Educación. El resultado fue que tenemos grandes especialistas en Sociología de la Educación, tenemos grandes especialistas de Filosofía de la Educación, Economía de la Educación, etcétera, ¿no es cierto? Pero a muchos les falta la centralidad pedagógica, ¿cierto? Donde no es el tema solamente de lo fundamental la socialización, sino la generación de las condiciones, que eso es lo que buscaba la ciencia de la educación, proponer, de cómo unimos todos los puntos para que ese chico, esa chica, no importa dónde esté, tenga la mejor educación posible. Entonces, hoy la tarea de la pedagogía es levantar la mano y decir, gente, ese chico, esa chica, ese niño, esa niña, ese adulto, ese joven, es nuestro centro de atención. Entonces, está bien, necesitamos los recursos económicos, pero necesitamos la psicología con la salud mental, necesitamos la medicina con la nutrición, necesitamos la economía con o sea, es mucho más complejo. Entonces, ¿quién tiene la tarea? Cuando se dice tenemos que centrarnos en lo pedagógico, significa llevar todo a ese centro, ¿no es cierto?, que es generar esas condiciones. Entonces, eso es lo pedagógico. Y es lo que yo quiero proponerles en las próximas encuentros, que vamos a diseccionar qué significa nueva escuela pública paraguaya. Esta es la base de por qué tenemos que hablar de esto, porque somos parte de un proceso que tiene un valor significativo porque impacta nuestra vida, porque es proceso y porque somos paraguayos y los paraguayos hablamos, ¿no es cierto?, de las cosas que nos importan. Y algo que nos tiene que importar es la educación. Hasta aquí, para no aburrir. Muchas gracias, Beto. Voy leyendo los comentarios que están. Luis Martínez dice, tenemos una diversidad de alumnos que aprenden haciendo, conversando, preguntando, curioseando. En la jornada extendida se volvió una construcción interminable de aprendizaje con tecnología, internet, abriendo debates a cada cosa que vemos y escuchamos. Voy leyendo. Pero un momento, ahí te quiero, ¿cómo se llama el que acaba de leer? Luis Martínez. Luis Martínez. Pero eso hay que recogerlo.
Por ejemplo, nosotros vamos a tener un blog, Por Amor al Paraguay. ¿Ok? Mandanos las historias. Y esas historias las podemos sistematizar y de ahí podemos sacar aprendizaje y encontrar cuáles son las constantes, cuáles son las buenas prácticas. ¿No es cierto? Sin un mango, hagámoslo. ¿No es cierto? Solamente con creatividad e inteligencia. Juan Gabriel Espínola. Una cosa es documentar y otra es requerir informes que sirven solo para la estadística, la pregunta anterior, ¿verdad? Los informes no reflejan la realidad, es solo formalidad que no refleja la realidad. Es cumplir con enviar supuesta evidencia. Hoy se satura al docente con proyectos que solo han justificado el uso de los recursos provenientes de los préstamos de organismos financieros internacionales. Bueno, pero aquí no olvidemos lo siguiente. Tenemos la posibilidad de las jornadas sindicales, 500 por año más o menos, un sindicato. Después tenemos la posibilidad de las rendiciones de cuentas de las comunidades educativas. Tenemos la posibilidad, hoy que nos brinda la tecnología, de tomar esa información y convertirlo en lo que decía nuestro amigo Kant, sapere aude. Genial, traigamos la información, garanticemos que sea pública y comencemos a leerla, pero desde otra perspectiva, de otros actores. Señor Gabriel, diciendo fuerza y adelante Beto, seguimos hasta la victoria siempre. Debemos recuperar de manera integral a Ramón Indalecio Cardoso, desarrollando el pensamiento y la acción crítica para el desempeño de ciudadanía con valores compatibles con la democracia participativa. Un chivo, dice una propaganda, que es la siguiente. En el blog Por Amor al Paraguay hay un artículo que compara, ¿no es cierto?, la visión del Papa, del León XIV, en estas primeras 7 semanas, con la mirada, o sea, toma lo que el Papa le preocupa sobre el mundo y se propone una respuesta pedagógica desde Ramón Indalecio Cardoso. Súper interesante. O sea, es poner a hablar al Papa, al nuevo Papa, con Ramón Indalecio Cardoso. Marcial Martínez. El centro es el pensamiento crítico que a muchos de los ciudadanos les falta. Hay que citarlo a alguien, a Fernando Sabater, que me hizo pensar lo siguiente. Nosotros tenemos que garantizar que haya pensamiento. Eso significa, tiene que haber libertad, tiene que haber posibilidad de crítica, tiene que haber posibilidad de investigación, o sea, nuestros chicos tienen que poder comprender todo lo que les pasa en la escuela. Pero eso nosotros ya lo hemos desarrollado con la reforma educativa. ¿Se acuerdan los círculos de aprendizaje? ¿Se acuerdan las experiencias que hacía Waldo Chamorro? Lo que se hacía en las escuelitas campesinas. O sea, hay herramientas. Por eso, de vuelta, deberíamos hacer como un gran repositorio de esas buenas prácticas y comenzar a decir, acá ya hay una solución, acá ya hay una solución, acá hay otra solución, y comenzar a llevarlas a territorio, que es también lo que nos enseñó la experiencia de Escuela Viva, ¿no es cierto? El trabajo con el docente, el pensar, como comunidad generaba propuestas interesantes. De hecho, la nueva escuela paraguaya básicamente es el Plan 2024, Plan 2020 y la expansión a nivel nacional de los éxitos de Escuela Viva. Jaime Ranulfo Torales Kennedy, saludos desde el sindicato Ramón I. Cardoso de la Universidad Nacional del Caguazú en Coronel Oviedo. Juan Gabriel Espínola, la escuela en el arte y el arte en la escuela. Debe ser permanente para el efecto, debemos transformar los turnos en jornada única o extendida. Para ello necesitamos un presupuesto que sostenga la educación pública como política de Estado. Indudablemente la educación pública es una política de Estado. ¿Por qué? Para poder sostener el Estado. Porque el Estado se sostiene en un acuerdo, en un contrato social. Y ese contrato social que está expresado en nuestra Constitución Nacional garantiza que todos los ciudadanos van a formarse para poder ser actores activos en sostener la democracia. Entonces, en ese sentido, la inversión en educación significa una inversión en garantizar un Estado de Derecho. Gil Adrián Mareco, ¿esta charla educativa será una por semana o cómo, doctor?
Primero que no es una charla, no me gusta decir una charla. Estoy pensando en voz alta con ustedes, número uno. Número dos, nos propusimos que va a haber, repito, el próximo encuentro vamos a tratar de tomar cada elemento de lo que es nuevo, porque es nueva, porque es escuela, porque es pública y porque es paraguaya. Después vamos a juntarnos con José Antonio Galeano para decir, bueno, Ramón Indalecio tuvo también en un contexto en el cual, es cierto, tuvo muchas trabas por la situación de entreguerras, pero también tuvo apoyos culturales, políticos y sociales que le permitieron llevar adelante la reforma hasta donde pudo del 2024-2025. Con Margarita Durán vamos a hablar sobre la escuelita campesina. ¿Por qué? Porque si algo, por sus orígenes, por lo que era el Paraguay de la época, a Ramón Indalecio le dio vuelta en la cabeza es el tema de la educación agraria, ¿no es cierto? Pero de vuelta, para convertir, ¿no es cierto?, ese espacio comunitario social en un potenciador de lo que era la cultura paraguaya. Y por último, el encuentro con Miguel Ángel López Perito va a centrarse concretamente en el tema de los maestros y maestras de la patria, que son los herederos, ¿no es cierto?, de la idea de escuela pública de Ramón Indalecio. Nueva contribución de Miriam González. Justo ese es el punto. En el sistema está ausente el eje pedagógico para responder de manera integral. Se le da más importancia a la dimensión administrativa que hace perder lo esencial. Adri Clos dice, tan necesario e interesante este espacio, muchísimas gracias. Gabriel Espínola, la nueva escuela paraguaya nos debe hacer pensar también en una nueva democracia. Democracia para las mayorías y no privilegios de una minoría como la actual. Luis Martínez Caballero, excelente, tengo muchísima experiencia de aprendizaje. Paola Jiménez, el gran desafío es acercarnos a la pedagogía, que la educación sea política de Estado. Abrazo, doctor Riar, fuerza y adelante. A ver, Rubén Domínguez Alvarenga, ¿podía comentar algo sobre cumplir lo que dice la Constitución Nacional sobre la educación en lengua materna? El artículo 77 de la Constitución establece que la enseñanza inicial se impartirá en la lengua materna del educando y también se enseñará el castellano y el guaraní, los dos idiomas oficiales del país. Además, para las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales. En resumen, el artículo 77 garantiza la enseñanza en la lengua materna. Voy a obviar los detalles porque hace una exposición, pero está todo en el texto aquí. Yo creo que el Paraguay, desde la época de la reforma del 93, se debe hacer una gran inversión en resolver este punto que acaba de colocar el compañero. Y si yo tuviera que agregar aquí un valor agregado de que debería dar la escuela pública paraguaya, es resolver este tema. Porque es un problema. Evidentemente la lengua como canal de expresión no solamente de ideas sino de emociones, sentimientos, como lengua de la convivencia, como ámbito de lo cultural, necesita un tratamiento especial. Entonces, en ese sentido yo creo que es una deuda que tenemos con, no como sistema educativo, sino como sociedad, plantearnos realmente esta problemática, porque esto también significaría, ¿no es cierto?, que deberíamos tener toda nuestra legislación bilingüe, significaría que nosotros deberíamos, toda persona que acceda a un cargo público debería ser bilingüe. O sea, tiene muchas implicancias, pero de vuelta, no tiene que ser tomado esto como una problemática de un sector de lingüistas o de guaranilólogos. No es el problema. El problema es que es parte de lo que somos el hablar guaraní y español, ser bilingües, y es una riqueza. Y entonces tenemos que ver qué hacemos para solucionar. Algo puede aportar y mucho la escuela pública, pero esto le trasciende y este sí que es un debate cultural importante. Bien. Carlos Kennedy saluda también y Gabriela Walder, excelente e interesante encuentro, gracias por el espacio de reflexión.
Bueno, quiero terminar con una cosa que es la siguiente. En la introducción a la escuela activa, al tomo 1, el que hace el prólogo es el doctor Osuna. Es una persona que se había formado en Francia, amigo de Ramón Indalecio Cardoso y muy crítico de él. Y en esta introducción, que es un poco largo, lo tendría que leer, le dice, Cardoso, muy interesante todo lo que vos propones. Me parece, coincido 100% con tu idea, pero vos le vas a dar esto a los maestros, a ese maestrito, y así se refiere, a esa maestrita rural. No podés dejar este diamante en manos de esa gente que no está capacitada. Y la respuesta de Ramón Indalecio, que no está en esta introducción, es la formación de los maestros en unas escuelas normales renovadas. ¿Y cuál va a ser el tema? Ellos van a ser los impulsores de la escuela activa. ¿Cómo? Pensándola. ¿Pero pensándola dónde? En la práctica. Entonces, eso es algo que nosotros es maravilloso. Y como ustedes saben, yo me formé en Alemania. Una característica del sistema alemán es que los maestros se forman a nivel universitario, en una larga formación. Y a mí, mis hijos, me tocó que sus maestros de los primeros grados eran los maestros egresados de la formación docente. ¿Y qué era su tarea? Primero, su tarea era enseñar y llevar a las aulas, sobre todo en las aulas prioritarias del primer siglo, los nuevos avances de la pedagogía y de la ciencia. Segundo, formar a sus colegas. Entonces, todo maestro tenía que por 2 años formarle a sus colegas. Entonces, a mí me llama profundamente la atención cómo nosotros tenemos ciertos discursos de reemplazo del docente por la tecnología. Eso no es pedagógico. No sé lo que es, pero no es pedagógico. Sí es un maestro que utiliza la tecnología y la aprende a usar y la comprende para comprender también el mundo en el cual están viviendo los chicos. Los maestros y maestras de la patria, tengo un amigo que no le gusta la palabra patria, pero si tomamos como un concepto que unifica un proyecto común, ¿por qué se dice de la patria? Porque son del proyecto común. ¿Cierto? El maestro por encima de cualquier bandera pone la roja, blanca y azul. ¿Pero por qué? Porque en ella están nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adultos que necesitan de formación. Entonces, el maestro es un Ramón Indalecio Cardoso que entre ser médico y ser maestro elige ser maestro. Es un tipo que fue no muy aceptado ni comprendido en su época, pero a pesar de eso es el que más escribió sobre educación. Pero cualquier libro de Ramón Indalecio Cardoso no sirve solamente para el Paraguay, sino que podría ser la literatura en cualquier país, porque su pensamiento no estaba encerrado en una caja. Su mundo no era pequeño, sino que su mundo era tan grande como su corazón de maestro. Bien, muchísimas gracias, Beto. Quedan algunos comentarios, ¿sí?, que ya vamos a tomar para la siguiente charla con Beto la próxima semana. Recuerden que cada jueves de julio vamos a tener una charla que va a ser emitida de esta misma manera, que pueden enviar sus comentarios y también pueden compartir el video con sus colegas, porque va a quedar en el Facebook la grabación. Les agradecemos mucho sus contribuciones. Como les digo, todas ellas serán consideradas también para ir respondiendo en las siguientes charlas. En el blog. Y en el blog esperamos sus comentarios y sus contribuciones. Gracias, Margarita, por tu compañía esta tarde. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Esta es la parte que no sé qué hacer. Ahora sí, ya se cortó, ¿no es cierto? Buenas noches. Buenas noches.